texto de Bosch, ¿sí? Sobre los modos de producción en América Latina, ¿sí? Y hoy vamos a avanzar con el texto de Bulmer Thomas que ustedes tenían para leer. Nos quedan solamente 3 prácticos, ¿sí? O sea, sacando el del día de hoy, nos quedan 2 más. El práctico de hoy, el práctico el jueves que viene y uno más, y con eso estaríamos terminando. De la clase pasada, ¿sí? Yo les había comentado de que no íbamos a tener un trabajo práctico. La profe igual me pidió que suba uno a la plataforma. No se preocupen, ¿sí? Yo no les exijo que lo hagan, digamos, porque la idea era más que lo puedan leer al texto. Después si la profe me pregunta, yo le digo que lo hicieron, no pasa nada. Pero los que sí vamos a hacer en el día de hoy, ¿sí? Es trabajar el trabajo número 7 en 2 instancias. Vamos a trabajar una parte aquí, ¿sí? Durante la clase práctica del día de hoy, y otra parte la van a tener de manera domiciliaria, que ya está cargada ahí en el aula virtual. ¿Por qué tiene 2 partes el práctico? Una, porque me interesa primero hacer como una mirada y una reflexión general, ¿sí? Sobre el proceso latinoamericano, que es lo que estudiamos en estas 2 últimas unidades, ¿sí? Y ver, ¿sí? A través de eso, cómo podemos hacer una serie de reflexiones sobre, yo diría, las consecuencias a largo plazo, ¿sí? Del desarrollo económico latinoamericano, ¿sí? Cuáles son las implicancias al día de hoy, mirando, ¿sí? Ese proceso histórico latinoamericano. Esos son los 2 momentos que vamos a tener en la clase. Para poder hacer eso, ¿sí? Espero que hayan podido leer el texto de Bulmer Thomas, ¿sí? Que lo tenían ahí subido ya en la plataforma, y si no lo pudieron hacer, bueno, lo van a tener que hacer hoy, ahora, en un rato, cuando les diga qué es lo que deberíamos trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí? ¿Hay alguna duda general que haya quedado de las unidades anteriores antes de que empecemos a trabajar con esta nueva unidad? Que en realidad ya la empezamos la clase pasada, pero ahora un poco más en profundidad. ¿Hay algo que necesiten aclarar? Les pregunto esto porque lo que vamos a ver en estas 2 últimas unidades se relaciona, digamos, de manera directa con todo lo que se ha estudiado, porque es como que volvemos atrás en el tiempo, pero en otro espacio que es América Latina, ¿sí? Son procesos simultáneos a los que ya hemos visto para otras regiones del planeta. Han quedado claros, ¿sí? Los orígenes, los desarrollos del capitalismo, la revolución industrial, todo eso ha quedado comprendido. Pregunto. ¿Sí o no? Bien. Bueno, si eso está entendido y comprendido, buenísimo. Igual ya lo vamos a poner a prueba en un rato. Bien. La clase anterior, ¿sí? En el práctico anterior, yo les había planteado, en base a ese texto de Bosch, ¿sí? Un gran debate que recorrió, ¿sí? A la historia económica de América Latina durante por lo menos 4 décadas, ¿sí? Del 40 hasta finales de los 70, ¿sí? Mediados de los 80 quizás en algunos países, en la Argentina por ejemplo, en donde había una discusión teórica, pero que tenía implicancias directas en lo político y en los programas económicos que se buscaban impulsar en el continente en ese momento. Si recuerdan lo que hablamos el jueves pasado, ¿sí? Es el clima intelectual de la época, es la discusión en torno a los llamados modos de producción, ¿sí?
una categoría que ya la hemos estudiado con Marx, ¿sí? Cuando lo analizamos en las unidades pasadas, ¿sí? El modo de producción se había entendido en esos momentos, ¿sí? Como una categoría que conjugaba las relaciones de producción, ¿sí? Las relaciones de trabajo, las relaciones sociales en una sociedad determinada, y el grado de confluencia que tenía con el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿sí? Es decir, de las fuerzas materiales que impulsan el desarrollo económico de la sociedad, y cómo esos modos de producción, ¿sí? Habían tomado forma en el continente latinoamericano y cómo eso había derivado en ciertos tipos de desarrollo, ¿sí? Se discutían aquellos que consideraban que América Latina había seguido un desarrollo económico de tipo feudal, ¿sí? Asimilándolo a la experiencia del feudalismo europeo, con sus particularidades y sus características en América Latina, y aquellas otras teorías, aquellas otras tesis que consideraban, ¿sí? Más bien que América Latina, al integrarse al mercado mundial en el fines del siglo XV, siglo XVI, con la conquista española y portuguesa, había pasado a formar parte de ese sistema mundo de Wallerstein, lo que ya han estudiado en las unidades pasadas, ¿sí? Y por lo tanto ya se encontraría plenamente incorporada al sistema capitalista. Esa discusión, yo les había planteado la clase pasada, que no solo tenía matices de discusión teórica, solo por discutir teoría, sino que en esa época, sí, en los 60, en los 70, había tenido implicancias políticas directas. Por un lado, a través de la CEPAL, ¿sí? De la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, que asesoraba a los llamados gobiernos desarrollistas, ¿sí? Que lo habrán estudiado esto con la profe Bobby, ¿sí? De la década del 50, de la década del 60, sobre cuáles eran las políticas económicas que había que adoptar en los países latinoamericanos para superar el subdesarrollo, ¿sí? Una época muy marcada por la discusión de desarrollo-subdesarrollo. Los países latinoamericanos se encontraban en una etapa de subdesarrollo y tenían que aplicar ciertas políticas